Olimpia y la Copa Libertadores es una historia de amor y odio que empezó desde el nacimiento de esta competición, que en numerosas ocasiones ha visto al franjeado completar grandes victorias y dolorosas derrotas, que acaparan el largo historial de la O en la copa más importante de América, y aquí lo repasaremos en los 5 padres e hijos del decano en la Libertadores, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Y empezamos el recorrido por los padres de Olimpia en la copa más importante de América con Cruzeiro. El primer duelo con el equipo Raposa fue en la fase de grupos de la edición de 1976, donde el equipo franjeado fue víctima de aquel imponente conjunto celeste, que sería el campeón en aquella edición. El partido en Asunción acabó en un amargo 2-2 para el decano, que luego perdería 4-1 en Belo Horizonte para despedirse de la copa. El reencuentro llegó en el 2001, también por la fase de grupos. Allí el equipo paraguayo caería en los dos encuentros ante Cruzeiro, el primero por 4-3 en Asunción y el segundo por 3-1 jugado en suelo brasileño. ¡Felicidades, papá! Guaraní se las ha ingeniado para amargar a sus compatriotas en la copa. El primer cruce llegó en la fase de grupos de la edición de 1966, donde en la cancha del decano ambos equipos empataron a 3. La revancha fue un duro traspié, pues el franjeado, al perder 2-0 ante el club aborigen, permitió que este lo alcanzara y forzara un juego de desempate, el cual acabó 2-1 a favor del cacique y que terminó eliminando al decano en aquella ocasión. La oportunidad del desquite se presentó en la edición de 1970. Allí también, por la primera fase, Guaraní demostró su superioridad ganando por 1-0 en casa y empatando a 0 en el partido de vuelta, lo que significó una nueva eliminación en esta fase para el franjeado. ¡Felicidades, papá! Sao Paulo históricamente también ha sido un duro escollo para la O en la Libertadores. Primero fue el factor determinante para que Olimpia se fuera en la fase de grupos de la edición de 1972, ya que la zona fue muy pareja, pero las victorias del tricolor por 3-1 en Brasil y 1-0 en Paraguay fueron claves para que los paulistas se hicieran con la clasificación. El reencuentro llegó en una etapa más importante, pues fue en las semifinales de la Copa de 1994, donde el decano se enfrentó al equipo que dominaba América por esos años, el histórico Sao Paulo de Tele Santana. Sin embargo, fue un mano a mano muy peleado, que acabó con victoria paulista en la ida por 2-1. Sin embargo, en la vuelta en Asunción, de manera sufrida, el franjeado logró ganar 1-0 para igualar la serie. Sin embargo, desde los 12 pasos el tricolor tuvo más acierto y pasó a la final de ese año. ¡Felicidades, papá! El historial de Olimpia con Gremio es largo, pero en su mayoría favorable a los gauchos, pues el inicio fue bueno para la O, ya que se impusieron en la fase de grupos de la edición del 90, con victoria para el franjeado por 1-0 en Paraguay y empate a 2 en Porto Alegre. Sin embargo, el siguiente episodio fue muy amargo para el decano, que por los cuartos de final de la Copa de 1995 cayó ante el inmortal tricolor, pues perdió 3-0 en Paraguay y 2-0 en Brasil. La oportunidad de revancha llegó en 2002, por las semifinales. Allí, en una eliminatoria histórica, el franjeado alcanzaría el pase a la final luego de vencer en la ida a los brasileños 3-2 y perder en la vuelta en Porto Alegre 1-0, que le dio lugar a una recordada tanda de penales que se decantó a favor de los paraguayos por 5-3. Finalmente, el último capítulo de este enfrentamiento llegó en los octavos de final del 2003, donde Gremio se desquitó de la eliminación pasada al superar al decano en los dos partidos, 3-2 en Asunción y 3-0 en Porto Alegre. ¡Felicidades, papá! Y la peor pesadilla de Olimpia en la Libertadores se llama Peñarol, empezando por el primer enfrentamiento que llegó en la final de 1960. Allí el decano caería en el partido de ida jugado en Montevideo por 1-0. La vuelta en Asunción parecía que iba a ser victoria del franjeado, pero sobre el final llegó el empate de los manchas que significaba la derrota de los paraguayos. El siguiente episodio se vivió apenas un año más tarde por las semifinales. Sin embargo, fue otra eliminatoria pésima para los paraguayos, pues caerían en los dos partidos, 3-1 en el Centenario y 2-1 en el Manuel Ferreira. En 1969 se encontraron de nuevo, aunque por la segunda fase de grupos. Allí de nuevo se impondrían los aurinegros, tras empatar en Uruguay y conseguir derrotar al decano en su casa por la mínima. Finalmente, el último antecedente ocurrió en 1974, donde por la primera fase de nuevo los carboneros fueron los peores rivales de la O, que apenas pudo arañarle un punto en Montevideo, tras empatar a 0, para luego superar a los paraguayos en su estadio 2-0 y concretar una nueva eliminación que pone a Peñarol como la bestia negra de Olimpia en la Copa Libertadores. Los hijos de Paraguay
Y empezamos el recorrido por los hijos de Olimpia con Atlético Nacional, un rival recurrente del decano a inicios de los 90, empezando por la recordada final del 89, donde si bien superaron a los verdolagas en casa por 2-0, la vuelta fue un dramático encuentro donde los paisas lograron forzar los penales y finalmente quedarse con el título tras una larga definición desde los 12 pasos. Al año siguiente ambos se volvieron a encontrar en las semifinales. De nuevo sería una eliminatoria muy peleada, pues si bien el franjeado se impuso en el partido de ida, en la vuelta en Paraguay perdieron 3-2, lo que de nuevo hizo que ambos equipos resolvieran el asunto en los penales, donde esta vez el decano fue victorioso. Y finalmente el último duelo se dio por las semifinales del 91. Allí otra vez fue una serie muy pareja, que se definió por un solo gol, luego del empate a 0 en la ida y el 1-0 en la vuelta en Paraguay, que significó una nueva eliminación de Nacional a manos del franjeado. De Paraguay. Seguimos con uno conocido de la casa como Sol de América. El largo historial con el danzarín empieza en la edición de la fase de grupos del 79, donde el decano dominó en los dos partidos, 2-1 en casa y 1-0 de visitante. En esta misma instancia se volvieron a encontrar en el 82. Allí esta vez imperó la paridad, pues ambos encuentros acabaron empatados a 1. En el 87, de nuevo estos dos equipos paraguayos se cruzaron en la primera fase, partidos donde el franjeado salió mejor parado, pues consiguieron una victoria en la ida y un empate en la revancha. Este clásico de las fases de grupos se repitió en el 89, esta vez con resultados muy dispares, pues el 0-0 en la ida contrastó con el 5-4 de la vuelta a favor del franjeado, resultados que les ayudó a pasar de ronda y curiosamente en esa misma edición se volverían a encontrar en los cuartos de final, donde esta vez el partido de ida fue determinante, ya que acabó 2-0 a favor de Olimpia, lo que hizo que el increíble 4-4 de la vuelta no amenazara el eventual pase a semifinales del decano. De Paraguay. Ahora es el turno de la Universidad de Chile, otro rival recurrente que le ha dado suerte al franjeado. El primer encuentro entre los dos fue en la fase de grupos del 63, donde los azules ganaron 4-1 en casa, pero cayeron 2-1 en Asunción. En el 66 también se volvieron a encontrar en la fase de grupos. Esta vez ambos encuentros serían victorias del decano, que se impuso por 2-1 en Santiago y 2-0 en Asunción. Solo hubo que esperar hasta 1970 para que se repitiera este duelo en la primera fase. Esta vez los chilenos saldrían mejor parados, pues consiguieron un empate de visitante y una victoria por 2-1 en casa. La última victoria de la U llegó en el juego de ida de la fase de grupos del 77, donde superaron al decano por 1-0. Sin embargo, el cuadro paraguayo conseguiría la revancha en casa al imponerse por ese mismo resultado. Y el antecedente más reciente entre estos dos clubes fue en la primera fase del 2013, donde esta vez Olimpia sacó mayor provecho, pues le ganó a los azules 3-0 en Asunción y 1-0 en Santiago. Último resultado hasta el momento de este particular duelo. Los hijos de Paraguay. Otro rival que le trae grandes recuerdos a la O es Flamengo. El primer cruce con los cariocas fue en la fase de grupos de la edición de 1981, donde el franjeado pudo sacarle 2 empates al eventual ganador de ese año. Hubo que esperar hasta el 2002 para ver este duelo de nuevo, que también se dio en el contexto de la fase de grupos. Allí el decano pudo mantener la racha de empates consiguiendo una igualdad a 0 en Río de Janeiro, para luego rematar la faena con una victoria por 2-0 en Asunción. Finalmente, el antecedente más reciente llegó en 2012, también por la fase de grupos, etapa donde a los dos no les fue nada bien, pero al menos ambos regalaron duelos de muchas emociones, pues primero empataron a 3 en Río y luego el decano se impondría en Asunción por 3-2, victoria que no sirvió de mucho en este torneo, pero ayudó a marcar la paternidad de la O sobre el FLA. Los hijos de Paraguay. Y el hijo favorito de Olimpia es nada más y nada menos que Boca Juniors, equipo que si bien perdió el primer partido entre ambos en la fase de grupos del 63 por 1-0, en la revancha pudo desquitarse de gran manera al ganar 5-3. El siguiente episodio fue en un gran escenario como la final del 79, donde el franjeado aprovechó con todo el partido de ida en su estadio. A pesar del intento de soborno del presidente de Boca en aquella época para que Olimpia se dejara ganar en el encuentro de vuelta en la Bombonera, finalmente aquel duelo acabó 0-0, lo que hizo que la O se alzara con su primer título en la Libertadores. 10 años después, se repitió este encuentro en los octavos de final. Allí ambos regalaron una eliminatoria histórica. El 2-0 de la ida en Asunción no fue suficiente para milanar a un Boca que luchó en su estadio para ganar en la vuelta, por lo que el loco 5-3 final hizo que ambos decidieran el ganador en los penales, donde triunfaron los paraguayos 7-6. El último episodio de este duelo fue en el 2002, donde Olimpia fue el verdugo de los ceneices en los cuartos de final, pues el empate a 1 en la Bombonera fue clave para que el decano liquidara la serie en su estadio al ganar 1-0, lo que permitió la clasificación a semifinales y la consagración de Boca como la vieja confiable de la O en la Copa Libertadores.
Y hasta aquí este repaso por los padres e hijos de Olimpia en la Copa Libertadores. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.